Bienvenidos a otro episodio, así como escuchaste. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder grabar este capítulo porque vamos a tocar un tema que resuena mucho en la sociedad argentina, pero que todos sabemos. Así que estoy contenta también porque está nuevamente con nosotros la doctora Karina Chávez. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nuevamente muy contenta de esta nueva convocatoria y como vos decís, de este tema tan interesante que está bueno que hablemos. Hoy vamos a estar hablando un poco del derecho penal juvenil y me pareció importante que esté nada más y nada menos que vos, Cari, que trabajás hace años en este ámbito, ¿no? Sí, como vos bien decís, y me preocupa mucho esto de los niños, de la protección, como siempre insisto, de la promoción y la protección y la vigilancia de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que no solo corresponde, digamos, los organismos que somos parte, cuando sobre todo un niño ingresa a un proceso penal, sino también el conocimiento por los que nos están escuchando, ¿no? Un tío, una tía, una madre o un mismo adolescente, para que conozca acerca de sus derechos. Siempre digo que si conocemos los derechos vamos a poder prevenir, pero también detectar si estamos frente a la vulneración de un derecho y ahí a partir de ahí empezar a actuar. Para empezar, es preguntarte, Cari, ¿cuál es la edad actual en Argentina y a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable? Y en base a esto también, ¿no? ¿Cuál es la discusión en torno a bajar esa edad? Sí, primero que nada, me parece interesante aclarar, la edad de imputabilidad es los 16 para Argentina. Y a partir de ello, decir que en el caso de los niños, niñas y adolescentes tienen un régimen especial, es decir, ellos no van a ser juzgados en el caso de que se cometa o se empiece la investigación acerca de la comisión de un hecho por parte de un adolescente, porque 16 ya estamos hablando de adolescentes, no van a ser juzgados. Existe lo que se denomina el régimen penal de la minoridad, que es un decreto ley que aún subsiste, 22.278, es de la época de la dictadura. Y este régimen lo que determina es que un joven es penal, como vos decís, penalmente responsable o imputable a los 16 años de edad. Quien esté por debajo de esa edad se denomina inimputable. Es decir, más allá de que se le pueda llegar a imputar la comisión del hecho, pensemos en un niño de 14 años que se roba un celular. ¿Se le puede imputar, digamos, el delito de robo del celular? Sí. Lo que pasa es que después no se le va a poder reprochar penalmente, porque para la ley argentina es inimputable. Entonces va a ser sobreseído esto que escuchamos muchas veces, pero ¿cómo puede ser? Cometió 14, tiene 14 años, cometió este hecho, ¿cómo puede ser que la ley argentina entran por una puerta, entran por... Y, a ver, el régimen, lo que establece el régimen actual, lo tenemos desde la época de la dictadura, es esto, es inimputable, o sea, ese joven va a ser sobreseído conforme la edad. Entonces no va a llegar nunca a un juicio. También tenemos que decirle a tus oyentes que también existe, porque deben escuchar, acerca de la Convención de los Derechos del Niño. Esta es una convención donde la República Argentina es signataria y ha ratificado esta convención como muchos de los países, únicamente el que no la ha ratificado es Estados Unidos. Y digo, y tiene jerarquía constitucional. Y también tenemos una ley de protección integral de los derechos del niño, que es la 26061 del año 2005. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños, este adolescente, supongamos que cometió un hecho, va a estar regido por este régimen especial, por eso es la especialidad la que rige cuando hablamos de adolescentes, pero además va a tener también la protección de la Convención y esta ley 26061. Este es el plus de garantías famoso que se habla respecto de los niños. Es decir, esto es lo que diferencia el juzgamiento de un niño frente a un adulto. No es lo mismo. Lo que me preguntabas acerca de esto famoso de que siempre cuando ocurre un hecho grave, gravísimo, por ahí una tentativa de homicidio o un homicidio que hemos escuchado muchas veces en los medios de comunicación
respecto de un joven que tiene 14 o que tiene 15 y que, digamos, no va a ser juzgado, sabemos que no va a ser juzgado. O pensemos también en el hecho de un chico que ha cometido una tentativa de homicidio o un homicidio con 16 o 17. Siempre, inmediatamente, vamos a ver en las noticias que comienzan los políticos o las políticas a hablar acerca de hay que bajar de edad de la imputabilidad. Inmediatamente, no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto porque creo que siempre que hay una alarma social frente a hechos de gravedad, hay como una respuesta fácil o rápida y casi parafraseando un poco a lo que dice la doctora Mari Beloff, que es una estudiosa de los derechos del niño, es como que enseguida la política enciende este fuego artificial, ¿no? Lo que tenemos que hacer es inmediatamente bajar la edad, ¿no? Y vuelvo a repetir, me parece una respuesta fácil, rápida, sin tener en cuenta de preguntarnos, ¿esto es compatible con el derecho internacional? O sea, ¿cuáles son los mandatos que nos explica o que de alguna manera nos marca la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte Suprema, el Comité de los Derechos del Niño. Justamente los mandatos del derecho internacional es que no tiene que haber nunca regresividad. Siempre hay que estipular la progresividad de los derechos del niño. Entonces, no es la solución bajar la edad. Sabemos que España tiene una edad de 14 como imputable, Uruguay de 13, incluso Inglaterra de 10. Pero preguntémonos, ¿va a resolver el que bajemos la edad? ¿El que castiguemos más tempranamente a los niños? ¿Va a bajar? ¿Va a resolver la inseguridad? ¿Ustedes piensan que va a resolver la violencia? No, va a dar lugar a que se profundice de alguna manera la criminalización de los niños. Y no es la salida por ahí. La salida es justamente diseñar políticas públicas que puedan atender a las causas, que empecemos a estudiar qué causas, qué le pasa a ese niño de 12, de 14 o de 16 que se pone o se coloca en esa situación de riesgo, en qué está fallando el Estado. No buscar, vuelvo a insistir, esta respuesta rápida, política, para inmediatamente decir bajemos la edad y crear proyectos. Fíjate que siempre hablan pero nunca nadie concreta, no hay la voluntad política de bajarlo. Siempre decimos vamos a bajar, pero nadie la baja. ¿Por qué nadie la baja? Y porque saben que están yendo, como te digo una vez más, contra estos mandatos que estipula el derecho internacional. Digo, suena lindo para afuera, para el Exacto. show, pero conlleva muchas cosas por detrás esto que piden. Y aparte también tener en cuenta que a veces hay un niño detrás de eso. Y hay que ver en qué contexto Exacto. también vive ese chico, qué sucedió realmente y demás. Pero, por ejemplo, ¿no? Digo, vos que trabajás hace años en la parte de minoridad y demás, cuando, por ejemplo, tenés estas causas, te llegan, ¿no? Entra o ingresan Sí, menores de 16 años para abajo. sí, ¿Cuál es el sí. procedimiento? ¿A dónde se los lleva? ¿Hay cárceles para chicos? ¿Hay reformatorios? ¿Qué es lo que hay en Argentina para ¿Me preguntás directamente el caso del inimputable, del de menos de 16? sí, de 16 para abajo? Bueno, en ese caso, las defensorías públicas de menores, que digamos vamos a representar los intereses, nos encargamos de los imputables. O sea, yo entro a actuar cuando el chico ya tiene 16, cuando me llega con la investigación por la comisión de un delito. ¿Qué pasa? ¿Quién se encarga, como vos bien decís, del que es inimputable, el que es menor de 16? Bueno, en el caso de la Defensoría General de la Nación hay una unidad especial. Ese joven nunca, primero, ningún joven, tenga 16 o tenga menos de 16, puede ingresar a una comisaría. Eso está prohibido a partir de lo que ha sucedido con el caso internacional de Bulacio. Pero en ese caso, ese joven inmediatamente se le da, obviamente, noticia al juez y se encarga una unidad especial. Y bueno, lo que se estudia en el caso de ese niño o esa unidad de lo que se va a encargar es de ver por qué se colocó en esa situación
E inmediatamente el juez no le hace la formación de un expediente tutelar como va a ocurrir en el caso de un imputable de 16, pero sí va a hacer un informe de guardia, ver la situación, en qué situación se encontraba, si estaba escolarizado o no, si tiene familia o no, y si no tuviese familia, se le va a dar inmediata intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, que es un órgano especializado en la protección de niños. Y a partir de ahí trabajar con ese niño, ¿no? Porque por ahí también puede presentar alguna vulneración en cuanto al derecho a salud. Pensemos en ese niño que está comprometido con las drogas, que está hace rato en situación de calle. Bueno, vuelvo a repetir, si ese niño menos de 16 tuviese alguna problemática importante, no solo habitacional, sino de salud, se lo colocará en algún hogar convivencial y desde allí se trabajará para, digamos, restablecerle esos derechos vulnerados, como puede ser la escolaridad, la vestimenta, lo habitacional. ¿Sí? Yo no justifico la comisión de un delito que se está investigando, pero digo que cuando se trata de niños, niños, adolescentes, tenemos que estar muy atentos al contexto situacional, es decir, ver qué lo llevó a colocarse en esa situación de riesgo, ¿no? Con quién estaba, si estaba escolarizado o no, si hay alguna problemática o no, y trabajar sobre ello. Sobre todo si el juez que está encargado de la investigación de este delito entiende que ese joven tiene que ser internado, mal dicho, no está internado, porque la ley habla de internación, no es internación, es privación de la libertad. Si un juez determina que ese joven, por la gravedad del delito, tiene que estar privado de su libertad, no va a una cárcel, va a lo que se denomina un centro de régimen cerrado. Los famosos institutos, ¿alguna vez escuchaste hablar de los institutos de menores? Bueno, son los centros de régimen cerrado, que en el caso de la capital tenemos dos, el Centro de Régimen Cerrado San Martín, el Agote, y cuando superan los 18, que ya son mayores de edad, pero supongamos que todavía no tuvieron juicio, van al Centro de Régimen Cerrado Belgrano. Quien primero los recibe, inmediatamente cuando la policía, por ejemplo, los detiene en la vía pública, el CAD, es el Centro de Admisión y Derivación. Ahí le van a hacer un informe de guardia y luego se determinará, de acuerdo a cuando reciba esa información el juez es quien va a determinar si se va a un centro de régimen cerrado, de acuerdo a la franja etaria, porque puede ser un chico de 16 u otro de 17, y o si los devuelve o egresa con padres, y obviamente después va a tener un seguimiento judicial, ¿no? Porque ha comenzado una causa y ha comenzado una investigación y bueno, esto va a llevar su tiempo, pero puede ser que egrese inmediatamente con sus padres o que permanezca privado de su libertad en un centro de régimen cerrado. Claro. Y por ejemplo, con esos chicos que tienen 17 pero casi 18 y no tienen ningún Sí. antecedente penal previo, ¿es la misma situación? ¿Se tiene la misma consideración? Generalmente es mucho, o sea, depende, es mucho de la cuestión procesal y asistencial, ¿no? Si tiene 17 y es el primer ingreso y estaba escolarizado, o quizás no estaba escolarizado, pero estaba trabajando, tiene una familia continente, bueno, en ese caso inmediatamente la Defensoría Pública de Menores va a solicitarle al juez la libertad para que regrese, digamos, a su centro de vida con sus padres y continúe realizando lo que estaba haciendo. Pero a veces, debido a la gravedad, pensemos en un hecho, siempre, digamos, pongo el ejemplo del más grave, ¿no? Una tentativa de homicidio que quede involucrado él y otros. Bueno, en ese caso, a veces el juez mínimamente hace la privación de libertad en un centro de régimen cerrado porque, ¿qué se pregunta el juez? Quiero evaluar por qué una persona de 17 que nunca tuvo un antecedente, que está estudiando, que está trabajando, ¿qué lo llevó a colocarse en esa situación de riesgo? Bueno, Claro. y en ese caso hace como una suerte de permanencia, una resolución que se denomina permanencia. El juez explica en esa resolución por qué él entiende que él tiene que permanecer, y acá utiliza un artículo de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 37, donde dice, bueno, privado, esa detención o encarcelamiento debe ser como última ratio, pero en el caso que lo haga, bueno,
va a ser por un periodo breve. Y durante ese periodo breve lo hace evaluar, ¿no? Lo hace tener entrevistas con psicólogos, entrevista, digamos, también a la familia, pide informes al colegio, si es que estaba escolarizado o en el lugar donde estaba trabajando, para, digamos, darse una idea de qué es lo que le pasó a este chico que lo llevó a colocarse en esa situación de riesgo. Vos me preguntabas si al momento de ser juzgado va a ser igual que otro o otro que tiene más... Por supuesto que son varias las cuestiones que se van a evaluar al momento de llegar a un juicio, ¿no? Sobre todo tenemos que aclarar que en el caso de los adolescentes que llegan a un juicio, tiene dos etapas, no es lo mismo que un juicio de adultos. Vos viste que en un juicio de adultos van a un juicio y se determina la condena o la absolución por el hecho que se le imputa a ese adulto. Bueno, en el caso de los menores, tienen dos etapas. En la primera etapa se va a determinar la declaración de responsabilidad o no. Esto es aquello por lo cual vino imputado durante el juicio, un debate, que va a ser igual, se denomina debate en los juicios, igual que el mayor, de acuerdo a las pruebas que se van a ventilar en ese debate, se va a poder determinar la declaración de responsabilidad o no. Pero en el caso de los menores, y acá viene el plus de garantías de que hablábamos al comienzo, aun cuando fuese declarado responsable por ese hecho, por cualquier delito, robo, no sé, homicidio o el que fuere, todavía va a quedar la segunda parte de un juicio, ¿no? Y en esa segunda parte, ¿qué se va a determinar? Bueno, ahí el juez va a determinar, que vaya ya sea un tribunal, si es necesario o no aplicarle la pena. Y en ese momento, como vos decías, va a tener en cuenta los antecedentes, si era el único antecedente, estudiaba, si en la permanencia que determinó el juez primigenio que investigó mientras estuvo en el instituto, estudió, hizo talleres, ¿entendés? Va a evaluar un montón de cosas. Y también se va a jugar el tema de que eras un antecedente. Y quizás hasta puede llegar a salir absuelto. No absuelto por el hecho, sino por su comportamiento posterior. Es decir, él, luego de haber sido declarado, le demostró al juez su evolución satisfactoria en distintos ámbitos. Entonces el juez le da como una suerte de, a ver, ¿cómo llamarlo? De perdón judicial, si se quiere denominar así, es decir, lo perdona por su evolución posterior y le otorga la absolución. Porque lo que debemos aclarar, Andrea, para que también los oyentes le quede claro, que la justicia penal juvenil lo que busca, si es que el juez tiene que aplicar una sanción a ese joven, no es castigarlo, sino aplicarle una pena que va a actuar como una especie socioeducativa. Porque ¿qué busca de ese joven? Que se reintegre a la sociedad y que asuma una función constructiva. Que él, de alguna manera, reflexione sobre lo que hizo, recapacite y a partir de ahí pueda construir indicadores de responsabilidad, ¿no? De que esto que sucedió o que me sucedió o que hice, no tengo que volver a cometerlo. Y fundamentalmente también buscar el arrepentimiento, ¿no? Y si está la víctima, ¿por qué no en ese juicio pedir perdón por lo que realizó? Más allá de que la víctima después lo acepte o no, Claro. pero demostrar que realmente digamos, ha actuado la reflexión en él, que le ha servido, que ha capitalizado ese encierro, que no fue en vano quizás estar 3, 4 o 5 meses, o a veces hay chicos que pasan 1 año o 2 años internados, que realmente valió la pena estar privado de la libertad. Lo Cari, capitalicé en varios ámbitos. ahí te interrumpo un poquito. Cuando están en ese proceso internado, ¿no? 5 meses o hasta 1 año, ¿cómo es su Sí. vida? O sea, ¿siguen yendo al colegio o tienen asistencia ahí dentro mismo con todas las actividades extracurriculares que hacían fuera? ¿Cómo es eso? Bueno, mínimamente lo que tratamos es que, o lo que tratan los institutos, es que si no contaban con escolaridad, bueno, de acuerdo a la evaluación que le practican, inmediatamente escolarizarlo, ¿no? También hay distintos tipos de talleres, peluquerías, últimamente había un arbitraje también de fútbol, como también para que se enganchen, ¿no? Tratar de llevar a cabo talleres donde los adolescentes se enganchen. Bueno, hay todo tipo de talleres
como te decía, hay también actividades recreativas, fútbol, vóley, natación y fundamentalmente el tema de la escolarización. Y después también ver el espacio terapéutico, que eso es muy importante. Hay un encuentro con un psicólogo que se determina una vez por semana, de acuerdo a la demanda necesaria de ese adolescente, donde va a poder verbalizar, ¿no? Poner en palabras qué es lo que le pasó, porque muchas veces lo que les pasa es, de alguna manera, recapitularizar o empezar a historizar sobre lo que le ha ocurrido, ¿no? Muchos arrastran a veces con problemáticas de duelo, de abandonos paternos, o sea, no era que estaban en situación de calle porque les gusta estar en calle, sino porque no hay ningún referente afectivo o normativo que les pueda organizar la cotidianeidad. Entonces, lo que se vuelve su casa o sus amigos es la calle y los pares. Entonces, todo eso, digamos, es que de alguna manera se puede empezar a vislumbrar en ese espacio terapéutico. Sí, sí. Y en el caso de los que tienen familiares, reciben visita los miércoles y los domingos, que son visitas a los chicos, pero también son encuentros que utiliza personal del instituto, a veces para realizar las entrevistas grupales, ¿no? No solo se trabaja individualmente con ese joven en el espacio terapéutico, sino también se aprovechan esos días para una intervención grupal con la familia. Porque a veces también, ¿sabes qué, Andrea? Y Felipe, hay que volver muchas veces a reconstruir los vínculos y muchas veces hay que volverlos a rearmar. Pensemos que hay madres que, el otro día me pasó con un caso de un chico, de una mamá que lo había abandonado, se había ido del hogar a los 4 años, dejándolo a los 4 años solito, y volvió recién a los 13, cuando él tenía 13. La madre tenía una problemática importante adictiva, ¿no? Estaba ella en situación de calle. Entonces, cuando, digamos, ese chico no recuperó inmediatamente la libertad con esa mamá. ¿Por qué? Porque ahí directamente no había vínculo entre ellos. Había que Claro. empezar a construir. Esa Ujú. mamá no maternó con él, lo dejó a los 4 añitos y volvió a los 13. Entonces ahí no había que revincular, ahí había que crear un vínculo que no existía. ¿Entendés? Tremendo. Entonces, Sí, sí. los operadores también tenemos que ser conscientes de esto. No, no tenemos que pedir inmediatamente la libertad de los chicos por pedir la libertad. Tenemos que pensar que cuando vamos a solicitar un egreso, una externación de un niño, digo niño porque la convención lo llama niño, ¿no? Lo define niño. Tenemos que pensar que, a ver, si proponemos la externación de una persona con la cual no estuvo nunca, eso está destinado al fracaso, Obvio. porque no va a haber vínculos entre ellos. Entonces el chico va a preferir estar otra vez en la calle que volver con una persona que dice ser Sí. su mamá o su papá, pero con el cual no había vínculo. Bueno, estábamos, Cari, en esto de justamente cuando un chico va a ser revinculado, en ustedes los operadores tener en cuenta esto y no pedir la libertad porque sí a la vinculación con sus Exacto, padres, con el resto. exacto. Y además, algo muy importante también, Andrea, no sea un objeto de intervención estatal, respetarle el derecho a ser oído, ¿no? Es un chico que Claro. está en un instituto, hacerle saber cuál es la línea de acción que está trabajando ese instituto. Decirle, ¿sabes que el instituto, te comentó el instituto que está trabajando que quizás puedas regresar a tu casa? ¿Querés volver a tu casa con tu mamá o con tu papá o con el referente, ¿no? O puede ser una tía, un abuelo, siempre alguien mayor de edad. ¿Tenés ganas de volver a tu casa? Porque por ahí el chico no quiere volver a ese lugar, ¿no? Sí. Preguntarle la importancia de concretar el derecho a ser oído y que esa opinión, obviamente, sea tomada en cuenta, porque Eso no, justamente quería repreguntarte o preguntarte, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el chico, una vez estando ahí internado, bueno, recapacita, cambia su visión de vida o su propósito de vida y demás? ¿Qué pasa si el entorno, o sea, fuera de ahí, o sea, su entorno, no es bueno? No le asegura ese bienestar en el cual él está ahora, ¿no? No solamente económicamente, sino, digo, en lo psicosocial. Eh, bueno, ¿Qué pasa ahí si el chico dice no, o ustedes ven, por ejemplo, que no sería como lo más conveniente, porque justamente lo que intentan es que luego este chico no vuelva a tener este tipo de, a ver, no es tropiezos, pero que vuelva a recaer otra vez en lo mismo, ¿no?
Bueno, cuando se está pensando, como dije recién, la línea de acción que se viene trabajando, cuando se fija, digamos, un punto de partida, decimos, bueno, pensemos, él quiere egresar con la mamá, pero supongamos que la problemática la tuvo en el barrio, ¿no? Porque a veces puede ser una cuestión de problemática del barrio. Como vos decís, ¿es conveniente que vuelva ahí? Bueno, nosotros no nos aventuramos a pedir el egreso, como dije recién, directamente con la mamá. Primero citamos a la mamá para ver si ella está preparada para recibirlo. Después lo escuchamos a él. Y tercero, con nosotros trabaja un grupo de delegados inspectores que pertenece al Poder Judicial, ¿no? Y le va a tocar un equipo interdisciplinario. Ese equipo, el juez lo va a mandar primero a hacer una suerte de socioambiental, a ver si es el lugar conveniente, porque por ahí la madre quiere que vuelva, el chico quiere volver, pero no es el lugar conveniente como vos decís. Entonces, todo lo que progresamos si lo devolvemos a ese medio, va a regresar hacia atrás, o sea, es volver casilleros atrás. Entonces, quizás por ahí podemos trabajar de decirle al chico que por ahora te vas a ir al instituto, pero por ahí te podemos pedir una derivación, una residencia educativa, que es un lugar que también va a estar privado de su libertad, pero no es igual que el instituto, porque va a tener pequeñas licencias para regresar a otro lugar que en el mientras tanto podemos ir trabajando. ¿Cómo? Y por ahí los delegados inspectores pueden empezar a trabajar a solicitarle un subsidio habitacional para la madre para mudarla a otro lugar. Entonces, mientras estamos trabajando eso, el joven ya no está en el instituto, está obviamente llevando a cabo los mismos talleres, el mismo colegio, eso no lo va a perder en la residencia, pero mientras tanto lo cambiamos de lugar a un lugar menos agresivo. La residencia es como si estuviese en una gran casa, como si fuese un hostel, ponele, donde hay normas de convivencia y todo, pero los chicos ahí tienen licencias para ir regresando de a poco, probándolo en el afuera, ¿no? Porque alguien que esté internado durante un año y de pronto vuelve a la casa puede volver a recaer. Entonces a veces el juez dice, previo paso al egreso, que vaya a una residencia y vamos programando su libertad de a poquito, entonces por ahí le va dando licencias. Y a veces también utilizamos el tema de la residencia como esto de que en el mientras tanto vamos ubicando a la mamá o a ese referente afectivo con quien va a egresar en otro lugar donde él no vuelva a ese barrio, porque por ahí también en ese barrio le prometieron una venganza o se trata de un ajuste de cuenta, entonces no lo podemos devolver a ese lugar. Por eso digo que a veces no es solo la investigación en sí, la situación procesal, sino sobre todo trabajar la situación asistencial cuando se trata de niños, niños, adolescentes. No es solamente Y si, resolver la causa. y si el conflicto es con la familia o con donde vivía dentro de la casa. Sí, con la mamá o con el papá o con quien vivía, bueno, en ese caso, como te digo, se utilizan las residencias educativas y hasta se podría llegar a pensar en un futuro, el consejo tiene hoteles para cuando egresen chicos que por ahí no pueden volver con su familia o no la tienen, como una especie de hoteles donde se les consigue un trabajo, cuando son obviamente adultos, o sea, se va preparando otro tipo de programas. Siempre evaluando, como siempre digo, siempre hay que escuchar a los chicos o a las chicas si quieren regresar a su centro de vida o no, no devolverlos al centro de vida sin tomar en cuenta esa opinión que emitieron. Porque lo que no queremos es que vuelvan a recaer, no queremos reincidencia. La reincidencia es el fracaso del sistema. Y cuando digo fracaso del sistema, fracasamos todos, los operadores, fundamentalmente el Estado, porque no puso en alerta las políticas públicas que son necesarias. Y después fallamos los operadores, porque no pudimos o no supimos escuchar a ese niño o a esa niña que nos dijo, ahí no quiero volver. Entonces, si no quiere volver, no lo podemos regresar, porque va a ir destinado al fracaso, ¿no? Esto es también, ¿sabes qué, Andrea? Cuando a veces nos ponemos, supongamos un chico que tiene una problemática adictiva, ¿no? Entonces decimos, Sí, ¿qué es necesario si tiene un problema de drogas? Darle un tratamiento. Claro, perfecto. Pero si no contamos con la voluntad de él, por más que yo le imponga el tratamiento, el chico no lo va a hacer. Entonces, claro, primero tengo que trabajar en concientizar de que él tiene un problema. Si él no se da cuenta que tiene un problema con las drogas y no pone voluntad,
por más que yo lo ponga en una comunidad terapéutica, se va a ir, pues no tiene voluntad de hacer tratamiento. Entonces primero tengo que trabajar sobre su voluntad. Es un trabajo psicosocial en conjunto. Exacto, exacto. Hay varias vías que resolver, no solamente un internado. Así como vos decís, Andrea, o sea, no es solo llegar al norte de, bueno, resolvamos la causa del robo, del homicidio o de cualquier otro delito, sino acá tenemos que resolver la base, la problemática social con los que vienen los chicos. Probablemente cada vez más vemos muchos derechos vulnerados, muchísimos derechos vulnerados, o sea, salud, vestimenta, habitacional, abandonados, cuestiones de duelo no trabajadas, y todo eso hace mella en la mente o un trauma que arrastran y sobre lo que tenemos que trabajar, porque como siempre digo, no es solo importante, la causa en sí es importante, sí, porque detrás de una causa o detrás de un conflicto hay una víctima que sufrió y a la cual también la justicia debe darle una respuesta, porque la víctima también ya no es un compilado de piedra, o sea, hoy es un protagonista dentro del proceso y tiene derecho a obtener una respuesta. Pero del otro lado, también hay un niño que necesita una respuesta del Estado, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ejemplo, Cari, hoy en día, estos lugares, Sí, estos internados, ¿con cuántos sí. menores cuenta? Y bueno, en este momento yo justamente el viernes hice una revisación de los dos institutos, el Agote y el San Martín. En este momento yo tengo 13, soy una defensoría, nosotros somos 4 defensorías en el Foro Penal para toda la capital. Yo tengo 13, por eso digo, tengo 13 chicos alojados entre los dos institutos. Ponele Ah, que las otras defensorías también lo tengan, vamos a poner un número 15, no es tanto para toda la capital. Por eso insisto en esto, que tengamos cuidado cuando la política quiere utilizar como bastión el de repetir continuamente que la inseguridad es mucha y responde todo a los adolescentes. Y entonces volver a insistir con el termómetro de que hay que bajar la edad. Cuidado con esa respuesta espamódica. ¿Hay inseguridad en el país? Sí, hay mucha, es terrible en provincia, en capital, pero no toda responde a la franja de la minoridad, que me parece que últimamente se quiere remarcar o se quiere utilizar como para conseguir la baja de la edad, ¿no? Y castigar. Que además, hagámonos esta pregunta, o sea, ¿ganamos algo con bajar la edad a 10 o a 12? Vamos a claro. tener lleno de institutos y después ¿qué hacemos? Porque, a No, ver, vas a tener un tiempo ahí internados y después va a pasar a claro, ser lo mismo, la misma repregunta. ¿Qué hacemos cuando tengan que salir, cuando cumplieron el periodo que claro, tenían que estar ahí? Y bueno, afuera, ¿qué les espera? O sea, ¿qué posibilidades tienen esos chicos para no ser reincidentes? vos mismo estás dando la respuesta. O sea, bajar, ¿para qué? Para dejar contenta a la sociedad que bajamos y que los metimos a los 12 años adentro de un instituto. ¿Y después qué? Lo que necesitamos somos políticas públicas para que ellos no vuelvan a reincidir. Tenemos que trabajar en soluciones desde lo asistencial, no solo para que no vuelvan a reincidir, sino para una cuestión también que haya de prevención. Tenemos que trabajar mucho en la prevención, porque a veces lo que me pasa es que, bueno, recibo un caso de un chico de 16, ¿no? Que empieza el circuito penal por primera vez, pero reviso su carpeta de inimputable y quizás tuvo 16 entradas como inimputable. Y eso me marca el fracaso del sistema. No se hizo un buen trabajo mientras ese joven era inimputable y lo trajo por primera vez al sistema. Por ejemplo, sí, tiene varias reincidencias, ¿no? Siendo menor de edad. Cuando llega a los 18 años, ¿eso se borra automáticamente o queda ya de No, por vida? no, las entradas que tuvo como inimputable no se contabilizan. Gente que a un juez le sirve como parámetro cuando tiene su primera causa como 16 de decir, a ver, upa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tuvo Claro. tantas entradas como un imputable? ¿Qué está fallando acá? ¿Qué tiene una problemática de droga? ¿Tiene una problemática familiar? ¿Qué es lo que falla? Entonces quizás ese chico, a pesar de que tiene su primer ingreso como 16,
en una permanencia de instituto, es justamente porque el juez lo que quiere hacer, y bien por él, es evaluar qué le está ocurriendo, que ya se vino colocando en tantas situaciones como inimputable y ahora tiene su primera situación como imputable. Entonces tengo que evaluar para trabajar esa causa, tengo que descubrir qué es que lo coloca en esta situación de riesgo. Por ahí es, como te digo, una problemática adictiva, entonces necesito evaluarlo desde el cuerpo médico forense para ver el compromiso que tiene con las drogas y después quizás determinar su ingreso a una comunidad terapéutica. Pero como siempre digo, teniendo la voluntad del chico, pues si no tengo la voluntad, no estoy destinada al fracaso en esa medida si pido una derivación a la comunidad terapéutica. Esto sin oírlo y ver si él realmente tiene conciencia de que está enfermo y también quiere, digamos, trabajar sobre esto y está de acuerdo con su derivación a una comunidad terapéutica. Y sabes, otra cosa que me está pasando últimamente, que veo en los Sí. expedientes, muchos chicos, y me preocupa eso, ¿ves? En vez de preocuparnos tanto por bajar la edad, tendremos que preocuparnos por encontrar nuevos lugares para chicos que tengo con mucho ¿viste? Los chicos que tienen problemas en cuanto a la atención, chicos con TDAH. exacto. Ujú. Tengo muchos chicos con esto y es preocupante porque cuando tenemos un chico que no tiene problemas, no es infractor de la ley penal y lo detectamos a temprana edad, inmediatamente nos ponemos en el circuito o a articular psicólogos especialistas en este tema. Pero pensemos en el chico que está en situación de calle y recién nos estamos dando cuenta a los 16 o a los 17 años que tiene este problema. No tengo lugar donde mandarlo. Ujú. ¿Entendés? No tengo una casa, una comunidad, un hogar. ¿Y entonces qué hago con este chico? ¿Cómo lo trabajo dentro de un instituto, dentro de un centro de régimen cerrado? Pensemos un chico que tiene esta problemática y que el resto no sabe de esto, los compañeros, ¿no? Los otros infractores que conviven con él. Entonces muchas veces da lugar a que quizás tenga golpizas o venga el famoso bullying entre pares dentro del mismo centro de régimen cerrado. Y lo puedo quizás retirar por unos días y lo puedo mandar a la enfermería, ponele, para que no lo carguen o para que no lo hostiguen. ¿Y después qué? ¿Lo devuelvo otra vez? ¿Y le solucioné el problema? No. O por ahí tampoco tengo comunidades, digamos, que trabajen el tema de los problemas psiquiátricos. ¿Entendés? Hay chicos que tienen tanto problema de la droga que terminan teniendo problemas más graves cognitivos. La droga hizo escala en su cerebro. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Este chico por ahí tiene una problemática importante psiquiátrica y hace un cuadro importante psiquiátrico. Entonces, ¿sabes qué estamos haciendo en estos momentos? Lo derivan al Tobar García, que es un lugar especial para adolescentes, lo compensan médicamente y lo devuelven. Claro. Está bien, por ese momento pasó, pero ¿y después? Mm. Entonces no tengo comunidades duales que atiendan la problemática psiquiátrica, psicológica en estos momentos. Entonces, en eso nos tenemos que preocupar. Cuando digo políticas públicas, hablo de eso, ¿no? De preocuparnos por crear lugares y articular con especialistas que se puedan empezar a encargar de esto, porque empiezan a aparecer los déficits de atención, que todo el mundo los minimiza, ¿entendés? Y dice, ¿Tuviste bueno, algún ingreso más allá del TDAH con autismo? bueno, tengo uno que ahora le pedimos la evaluación urgente por el cuerpo médico forense para que determine, porque para mí tiene un espectro de autismo, pero bueno, yo soy abogada, no soy psicóloga, pero me doy cuenta que al dialogar con él tiene un déficit de atención importante, repite quizás 4 veces la misma frase o te vuelve a preguntar sobre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdadera asistencia de él? No solo la procesal, tenemos que atender también a esto, a la asistencial. Hoy en día, eso como comunidad o una comunidad destinada para chicos que tienen espectro de autismo no tengo. Claro. Y Estoy sorprendida, te juro, porque se viene hablando tanto también en los medios de estas cosas y escucharte hablar a vos y que realmente no tengan tampoco una solución y mucho menos para esos chicos, ¿no? Y me parece que tiene que ver también con esto de que los derechos de los niños o la protección de los niños es para todos. No hay diferencia, no hay que hacer discriminación. Ah, bueno, protejo a la víctima, a los niños, niñas, adolescentes víctimas, pero a los infractores penales los castigo.
No, la Convención de los Derechos del Niño es para todos, es para los niños, niñas y niñas víctimas, como para los autores. Entonces, no tenemos que hacer discriminación, y vuelvo a insistir, en lugar de levantar la bandera, de bajar la inimputabilidad como un fuego artificial y esta respuesta rápida que quiere escuchar la sociedad, preocupémonos por empezar a diseñar verdaderas políticas públicas que atiendan estos problemas que vienen siendo incipientes en los infractores que estamos viendo, ¿no? Ahora, que me Sí, preocupan sí, seriamente. y que lleva años, o sea, a lo largo de los años, porque no es de esto nuevo, viene pasando hace muchísimo tiempo. Cari, para ir cerrando antes de terminar, estando vos en estos años trabajando en para estos dos institutos, ¿tuviste Sí. muchas reincidencias luego de dar de alta? Lamentablemente sí. Cuando hablamos en el ámbito, yo te entiendo lo que vos me querés decir, vuelven a caer, ¿no? Porque cualquier penalista que te escucha te va a decir, pero no hay reincidencia en los niños, sí, obviamente. Claro. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, el propio régimen de minoridad en uno de los artículos dice, no se contabilizará a los efectos de los adolescentes la reincidencia en el efecto procesal. Pero lo que vos me decís es, a ver, trabajaste un caso duro, salió, lo trabajaron bien, ¿vuelve a caer? Sí, vuelve a caer. Me ha pasado hace poco, me ha pasado con un chico que tuvo 10 ingresos después de los 16, o sea, 5 con 16, 5 con 17, y lo trabajamos, pero bueno, volvió a caer. Entonces, ¿Y es siempre eh, por lo mismo o se va agravando la... no eran, en el caso de este chico, no eran delitos graves, cuando digo graves, no violencia en las personas, ¿no? Cuestiones de propiedad, robo de vehículo dejado en la vía pública, no sé, una moto, un auto, o por ahí sacarle el celular a alguien, sin ejercer violencia, vuelvo a decir, contra las personas. Eran delitos contra la propiedad, siempre eran lo mismo, muchos en grado de tentativa, otros consumados, pero entonces lo miramos y le decíamos, otra vez acá. Y sí, me agarraron, Doña, y bueno, y hay que volver a laburar, porque por ahí lo que veíamos o lo que observábamos es que quizás pudo mantener la escolaridad en el instituto, pudo mantener esto de la actividad deportiva, hacer fútbol adentro y los talleres, y cuando salía con lo mismo, con una vacante para continuar con la escolaridad, pero ¿sabes qué me pasaba? Que por ahí la mamá, bajo la responsabilidad que salía, tenía muchos hermanitos, y era una mamá que volvía muy tarde a la casa. Claro. Entonces, por ahí lo que se pasaba en ese caso es que se desorganizaba la cotidianeidad, ¿no? Esto que lograba tener dentro del instituto. A tal hora se desayuna, a tal hora es el colegio, a tal hora es la actividad deportiva. Entonces, se me desarmaba en la cotidianeidad de la casa. ¿Pero qué le puedo exigir a la mamá? ¿Tenés que estar en la casa? ¿Y tiene que salir a trabajar para mantener a los otros hermanitos? Entonces, viste, ya es una cuestión que supera al caso en sí, sino en general, es la situación económica imperante en el país. La mamá tiene que salir a trabajar, porque los chicos tienen que comer, porque los chicos tienen que vestirse, y era la única referente que teníamos en ese momento. Y la única que además quería que volviera a la casa, porque también en un momento pensamos en un tío, y el tío primero nos dijo que sí, pero después nos dijo no, pero en realidad yo nunca viví con él, y tenía razón, era volver a crear un vínculo de cotidianidad con un sobrino y ponerle la responsabilidad de cuidarlo, ¿no? De controlarlo en esas actividades o pautas que le pone el tribunal cuando egresa. Entonces era responsabilidad para el tío, responsabilidad para el chico, jugarnos a un nuevo centro de vida. Y después nos decía que no el tío, no, no, lo pensé mejor y no. Entonces la otra solución era volver con la mamá. Por ahí la mamá pedía 2 turnos y volvíamos a salir con un plan de 2 turnos en el trabajo de ella. Ella también se acomodaba, ¿no? Se ajustaba al procedimiento. Pero después por ahí el patrón, por decirlo de alguna manera, le decía, bueno, pero necesitamos que trabajes más horas, no nos sirve esto de 2 turnos, entonces se nos volvía a cambiar el plan de trabajo, y en realidad no era que el chico había hecho el esfuerzo, y la mamá también, pero bueno, a veces vuelve a pasar, me volví a tentar, doctora, me volví a tentar, me volvieron a tentar, me vinieron a buscar y bueno,
y pasa, Andrea, y no por eso bajamos los brazos. Volvemos a trabajar sobre el caso una y otra vez. Y bueno, al enfrentar el juicio, de alguna manera tratamos de exponerle esto a los jueces, ¿no? De que los jueces puedan tener una mirada más. El otro día estaba en un curso y me pareció interesante lo que decían, esto de tener las habilidades emocionales, ¿no? De no ver el caso netamente desde lo procesal, sino ver lo asistencial. Ese contexto en que vive el joven, la procedencia, el lugar en donde se crió. Como siempre digo, no para justificar lo que hizo, sino para entender qué lo pudo colocar en la situación de riesgo, ¿no? Y de cometer, de dar lugar a la comisión de ese delito. No, 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 tal cual. Eh, Recalco lo mismo que vinimos hablando durante toda la charla, ¿no? Esto de, sí, o sea, en vez de pedir que baje la edad para que los chicos vayan presos, ¿no? O estas cosas, digo, fijémonos en el afuera, en qué pasa, en el porqué, en lo psicosocial. O sea, es muy importante hacer hincapié en esto y, y darle verdadera importancia. Sí. La verdad que es un tema muy sonado y que a mí no me gusta opinar o hablar de la boca para afuera o porque sí, ¿no? O sea, no, porque, porque me parece que no, que para eso lo hace, hay muchas millones de personas que hacen eso, pero no solucionan nada. Entonces la idea es, no sé si vamos a llegar a una super solución, pero sí por lo menos que escuchándote, a vos que estás en este trabajo hace muchísimos años y tenés experiencia, que nos puedas contar en primera persona es súper valioso lo que pasa realmente con la justicia penal juvenil. Yo te lo súper agradezco, Andrea, porque a veces la gente se deja llevar por los comentarios que, bien o mal, o poco informado que están los periodistas o las periodistas, ¿no? Me parece que sencillamente me gustaría que quedara este mensaje, ¿no? El bajar la edad que en este momento tiene la Argentina de imputabilidad, que es 16, no es compatible con los mandatos del derecho internacional. El derecho internacional habla de la progresividad y no regresividad de los derechos de los niños. Y fundamentalmente, Andrea, me gustaría contarle a tus oyentes que la Argentina ha sido responsable, encontrada responsable internacionalmente en un caso, el caso Mendoza, muy famoso contra Argentina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el régimen penal de minoridad nuestro tiene que ser adecuado a los estándares internacionales. Entonces le pediría a los políticos que en lugar de levantar la bandera de bajar la edad de imputabilidad, pensemos en trabajar en el Congreso para adecuar nuestro régimen penal a los estándares internacionales, ¿no? Esto de que quizás podamos dictar un código especial para los niños, como hay en otros países, y no tanto elevar la bandera de bajar la edad de imputabilidad, que no soluciona absolutamente nada. No va, el castigar más a los niños no va a resolver la inseguridad y va a profundizar la criminalización de ellos, ¿no? La violencia y la desigualdad sobre todo. Sí, sí, me parece, repito, excelente y creo que nos vamos todos con mucho aprendizaje, con mucho más saber de esto. Así que nada, súper agradecida porque siempre te tomas el tiempo y nos compartí tu experiencia, que no es poca cosa. Bueno, antes de irnos, Cari, vos trabajás un montón de temas súper interesantes, así que decinos tus redes sociales, así la gente puede ir y seguirte. Contanos un poquito de dónde pueden Sí, encontrar tus artículos. Eh, sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, un poquito de las redes. En Instagram me pueden encontrar por Cari Chav, K de Karina, Chav por Chávez. Bueno, después un poquito suelo escribir para el Lawyer Magazine de Chile. También pertenezco al CIDEF, que es el Colegio Internacional de Estudios Jurisprudenciales. Después escribo también en sección Ciudad. En varios, ahí van a poder editorial ad hoc, librería Murabi, van a poder recorrer en la galería del muro. Sobre todo, siempre escribo, estoy ampliando un poco más el margen, pero siempre sobre la protección que tanto me interesa de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En lo que se refiere a sus derechos. También escribiste un artículo que a mí me gustó mucho con un colega tuyo, no recuerdo el nombre en este momento, que hablaste sobre la Sí. discapacidad también, ¿no? Los niños con discapacidad y cómo son tratados en la Sí, justicia, ¿no?
Pero bueno, Exactamente. es otro tema muy amplio. Sí, muy interesante porque sobre todo en lo que, sí, escribimos con el doctor Piazza, con el tema de la discapacidad y la, digamos, la deficiencia que hay también en cuanto a la escucha, ¿no? Sobre todo cuando se trata con un chico que tiene discapacidades de distinta índole, ¿no? El poder saber como operador o como abogado independiente también, ¿por qué no? Buscar el procedimiento adecuado, ajustar, digamos, al procedimiento adecuado para que ese niño o niña adolescente tengan un efectivo acceso a la justicia, que en definitiva es lo que luchamos tanto para los niños, niñas y adolescentes víctimas como para los infractores de la ley penal. Muchas gracias, obviamente, por estar. Le volvemos a repetir a todos que antes de pedir ciertas cosas nos informemos un poquito más o tengamos la posibilidad de repreguntar o preguntar a personas que están en el tema y que nos den una explicación un poco más exacta y concreta de qué realmente significan ciertas cosas antes de tomar la decisión o generar un juicio, ¿no? propio. Exacto. Y una vez más, Andrea, te agradezco a vos, a Felipe, por este espacio de así como escuchaste, porque es muy interesante todas las temáticas que van tocando, pero en lo que compete a la protección de los niños, niñas, adolescentes, es mucha la información que podemos dejar y como vos decís, no tomar propuestas que pueden darnos soluciones rápidas o fáciles, sino interiorizarnos sobre los temas para poder opinar con mayor objetividad. Gracias. Gracias a vos, nos vamos a encontrar como cada jueves en otro episodio, así como escuchaste. Chau, chau. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos en Instagram, así como escuchaste, ok. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de Así como escuchaste. Hasta pronto. Te detuviste a pensar de nacer en su lugar. Si solo sintieras frío, poder morir o matar. Que ya no te importe nada, que nada te venga bien. O bien terminar con todo poniendo el caño en tu sien. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Voy a sacarte los ojos y subir hasta caer. Volver a mi casa solo. No queda nada por ver. Las verdades de mi mundo hacen que empiece a desear que si llega la mañana no me pueda despertar. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Nadie tiene